Karl Ernst, el líder homosexual nazi que Hitler mandó a masacrar. Karl Ernst nació en 1904 en Berlín. Tras realizar su educación básica en escuelas en Berlín, entre 1918 y 1921 consiguió terminar su formación como técnico comercial especializado en exportación. Hasta 1923 estuvo empleado de comerciante en Berlín y Maguncia. Ese mismo año se hizo miembro de la CSA. Tras el fracaso del Putsch de Múnich por parte de Hitler en noviembre de 1923 y la prohibición del partido nazi, Ernst se relacionó con diversas otras organizaciones de extrema derecha y enemigas del Estado. Así, fue miembro entre 1924 y 1926 en el Frontband, una organización que recogía a los miembros de la prohibida SA. En el recién fundado partido nazi, Ernst formó parte desde 1927 a 1931 de la dirección de la SA. En Múnich. En la cuestión de la futura constitución del ejército del régimen nazi, el papel de la CSA quedó poco claro. Ernst Röhm creó en enero de 1934 fuerzas con armamento pesado. Ernst formó además un regimiento y un batallón de guardia para cada brigada de la CSA. De esta forma, el conflicto con el ejército, el Reichsheer, estaba asegurado, puesto que los dirigentes de la CSA querían integrar estas unidades en el ejército. Sin embargo, Hitler se había decidido por el Reichsheer y contra la CSA. Con ello también quedaba sellado el destino de Ernst y Röhm. Hermann Göring y Heinrich Himmler organizaron una gran purga dentro del partido nazi, cuyo objetivo era neutralizar el ala izquierda del movimiento nacional socialista y acabar con Röhm. Para justificar las ejecuciones, Göring y Himmler inventaron planes de un supuesto golpe de Estado de la CSA contra Hitler, lo que desembocaría en la Noche de los Cuchillos Largos. Göring presentó a Hitler, el 18 de junio de 1934 un informe de la SS-Gruppenführer y jefe de la policía Kurt Talluege, en el que se describía que Ernst estaba esparciendo detalles sobre el incendio del Reichstag. Karl Ernst fue trasladado en avión a Berlín, y esa misma tarde, del 30 de junio fue fusilado en Berlín, por un comando de las SS de la Primera División. Karl Ernst, debido a que pensó hasta el final que era víctima de una desgraciada confusión, murió gritando Heil Hitler. Rudolf fue uno de los que insistieron en el asesinato de Ernst. Karl Ernst ha sido relacionado por diversas fuentes con el incendio del Reichstag de febrero de 1933. Según una teoría, junto con una tropa de la CSA habría entrado en el Reichstag desde el domicilio oficial del presidente del Parlamento, que en la época era Hermann Göring, a través de un túnel secreto. Allí, habrían repartido gasolina y otros productos químicos para abandonar el edificio por el mismo camino. Marinus van der Laap, detenido y condenado oficialmente por el incendio, estaría en el edificio en esos momentos por casualidad, o habría sido colocado allí como chivo expiatorio. A favor de la participación de Ernst en el incendio hablan innumerables declaraciones. El llamado Testamento de Ernst, en el que Ernst admite abiertamente su participación en el incendio del Reichstag, ha sido desenmascarado como una falsificación de la prensa en el exilio de 1933 y no se puede usar como prueba. Los experimentos de los nazis con homosexuales. Muchos fueron los colectivos a los que los nazis al frente del Tercer Reich quisieron eliminar los homosexuales entre ellos. La homosexualidad era considerada una enfermedad que creían que podría ser curada castrando, esterilizando o directamente exterminando a todo aquel con tendencia sexual diferente. El problema se planteaba cuando los homosexuales eran destacados miembros del partido e incluso del gobierno, como es el caso de Ernst Röhm, militar, ministro del primer gobierno de Hitler y uno de los fundadores de la CSA, o como el mismo Karl Ernst, líder de esta organización y destacado dirigente del partido nazi. ¿Qué se debería hacer con ellos? No se les podía tratar como a un judío, gitano o negro, pero había que encontrar su cura a la enfermedad. La potente homofobia que existía en la era nazi hizo que finalmente se acabara con la vida de estos destacados miembros, Ernst Röhm y Karl Ernst incluidos.
Tal era el odio y la incomprensión a este colectivo, que uno de los experimentos consistía en obligar a mujeres a acostarse con homosexuales, ofreciéndoles diferentes recompensas y beneficios si conseguían reconvertirlos. Dado que este experimento no dio resultado, se optó por intentarlo con técnicas quirúrgicas, entre las que se encontraban extirpar el pene o la castración de los testículos. De esta forma se evitaría que tuvieran impulsos sexuales. Otro de los experimentos consistió en el suministro de una glándula que segregaba testosterona, con el fin de que liberaran hormonas masculinas. Pero fue otros más de los muchos fracasos que realizaron los nazis en busca de una supuesta cura para la homosexualidad. Toda esta experimentación realizada con presos se llevó la vida de muchos de ellos. Los nazis creían que los homosexuales eran hombres débiles y afeminados que no podían luchar por la nación alemana. Veían a los homosexuales como gente que probablemente no produciría hijos y no contribuiría a aumentar la tasa de natalidad alemana. Los nazis sostenían que las razas inferiores producían más hijos que los arios, de modo que cualquier cosa que disminuyera el potencial reproductivo de Alemania era considerada un peligro para la raza. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, dirigió la persecución en aumento de los homosexuales en la Alemania nazi. Las lesbianas no se consideraban una amenaza a las políticas raciales de los nazis y en general no fueron objeto de persecución. Similarmente, los nazis en general no tenían como blanco los homosexuales no alemanes, salvo cuando eran activos con parejas alemanas. En la mayoría de los casos, los nazis estaban preparados a aceptar los ex-homosexuales a la comunidad racias con la condición que se hicieran racialmente conscientes y abandonara su estilo de vida. El 6 de mayo de 1933, estudiantes dirigidos por la SA entraron en el Instituto para la Ciencia Sexual en Berlín y confiscaron la excepcional biblioteca. 4 días después, la mayoría de esta colección de más de 12.000 libros y 35.000 imágenes irreemplazables fue destrozada junto con miles de otras obras de literatura degenerada, en la quemazón de libros en el centro de Berlín. Los materiales que quedaron nunca fueron recuperados. Magnus Hirschfeld, fundador del instituto y pionero en el estudio científico de la sexualidad humana, se encontraba dando una conferencia en Francia y decidió no volver a Alemania. La destrucción del instituto era el primer paso hacia la erradicación de una cultura abiertamente gay o lesbiana. La policía cerró bares y clubes, como el El Dorado. En esta etapa inicial, los nazis llevaron los homosexuales a la clandestinidad, destrozando sus redes de apoyo. En 1934, la Gestapo, la policía secreta estatal, instruyó a la policía local para que mantuviera listas de todos los hombres que tomaban parte en actividades homosexuales. La policía en muchas partes de Alemania ya había estado haciendo esto por varios años. Los nazis usaban estas listas rosadas para cazar homosexuales durante las acciones de policía. El 26 de octubre de 1936, Himmler formó dentro de la Policía de Seguridad la Oficina Central Nazi para combatir el aborto y la homosexualidad. Joseph Maisinger, ejecutado en 1947 por su brutalidad en la Polonia ocupada, dirigió esta nueva oficina. La policía tenía el poder de tener en custodia o arresto preventivo a los considerados peligrosos a la fibra moral de Alemania y podía encarcelar indefinidamente, sin juicio, a quienes quisieran. Además, los homosexuales recientemente liberados eran inmediatamente arrestados de nuevo y enviados a campos de concentración si la policía pensaba que era probable que iban a continuar participando en actos homosexuales. De 1937 a 1939, los años de la mayor persecución nazi a los homosexuales, la policía hacía redadas en sus lugares de reunión, confiscaban libretas de direcciones y creaban redes de informantes y agentes clandestinos para identificar y arrestar a personas sospechadas como homosexuales. El 4 de abril de 1938, la Gestapo anunció una directiva indicando que los hombres condenados por homosexualidad podrían ser encarcelados en campos de concentración. Entre 1933 y 1945 la policía arrestó aproximadamente 100.000 hombres como homosexuales.
La mayoría de los 50.000 condenados por los tribunales pasaron tiempo en prisiones regulares y entre 5.000 y 15.000 fueron internados en campos de concentración. Los nazis internaron a algunos homosexuales en campos de concentración inmediatamente después de haber tomado el poder en enero de 1933. Los internados venían de todas partes de la sociedad alemana y a menudo tenían solamente la causa de su encarcelación en común. Algunos homosexuales estaban internados equivocadamente bajo otras categorías y los nazis a propósito calificaban mal a algunos prisioneros políticos como homosexuales. Los prisioneros identificados por un triángulo rosado, que significaba la homosexualidad, fueron tratados muy mal en los campos. Según muchos relatos de los sobrevivientes, los homosexuales eran uno de los grupos más abusados en los campos. Algunos nazis creían que la homosexualidad era una enfermedad que podía ser curada y diseñaron políticas para curar a los homosexuales de su enfermedad a través de la humillación y el trabajo duro. Los guardias se burlaban de los prisioneros homosexuales y los pegaban al llegar al campo, muchas veces separándolos de otros prisioneros. Rudolf Hoes, comandante de Auschwitz, escribió en sus memorias que los homosexuales estaban separados para prevenir la propagación de la homosexualidad a otros prisioneros y guardias. Personal a cargo de los destacamentos de trabajo en la fábrica de cohetes de Dora Mittelbau o en las canteras de Flossenburg y Buchenwald a menudo daban tareas mortales a los homosexuales. La sobrevivencia en los campos tomó muchas formas. Algunos prisioneros homosexuales obtuvieron trabajos administrativos y de oficina. Para otros prisioneros, la sexualidad se hizo una forma de sobrevivir. A cambio de favores sexuales, algunos capos protegían a un prisionero elegido, usualmente de edad joven, dándole comida extra y protegiéndolo de los abusos de otros prisioneros. Los homosexuales mismos muy raramente se hacían capos debido a la falta de una red de apoyo. La protección de los capos no era protección contra la brutalidad de los guardias. En cualquier caso, el capo muchas veces se cansaba de un individuo, algunas veces matándolo y encontrando otro en el próximo transporte. Aunque prisioneros individuales podían asegurarse una medida de protección de alguna manera, como grupo los homosexuales carecían de la red de apoyo que tenían otros grupos. Sin esta ayuda para mitigar la brutalidad, era poco probable que los prisioneros homosexuales sobrevivieran mucho tiempo. Una forma de sobrevivencia disponible para algunos homosexuales era la castración, que algunos oficiales de la justicia criminal apoyaban como una manera de curar la perversión sexual. Los acusados homosexuales en casos criminales o en campos de concentración podían consentir a la castración a cambio de sentencias menores. Más tarde, los jueces y los oficiales de los campos de las SS podían ordenar la castración de un prisionero homosexual sin su consentimiento. Los nazis interesados en encontrar una cura para la homosexualidad ampliaron este programa para incluir la experimentación sobre prisioneros homosexuales de los campos de concentración. Estos experimentos causaban enfermedad, mutilación y hasta muerte, y no tuvo como resultado ningún conocimiento científico. No existen estadísticas conocidas sobre el número de homosexuales que murió en los campos.